No puede haber mayor ironía que un juez, un hombre acostumbrado a impartir sentencias, se encuentre a sí mismo prisionero de su propio cuerpo. Ese era el destino del juez Ricardo Valdés, un magistrado temido en todo el Distrito Federal, no solo por su rigidez inquebrantable, sino por la silla de ruedas que lo acompañaba a cada paso de su vida. Un recordatorio constante del instante en que su existencia se partió en dos. Aquella mañana de neblina en la Ciudad de México, la sala de audiencias parecía un mausoleo, cada rincón impregnado de un silencio pesado que solo se rompía con el crujido de su silla sobre la madera antigua. En el estrado, con su toga negra cayendo sobre sus piernas inertes, el juez Valdés se preparaba para dictar la condena de Javier Mendoza, un obrero de mirada cansada, acusado de un crimen que juraba no haber cometido. Era un caso que, para todos, era una formalidad, un simple trámite, pero para una pequeña sentada en la última fila era la diferencia entre la vida y la muerte. Y entonces de la quietud, una voz pequeña pero firme se alzó, perforando el aire como un rayo en una noche despejada. «Deje ir a mi papá», dijo una niña de no más de 7 años, caminando con pasos decididos hacia el estrado, «y yo haré que usted vuelva a caminar». El eco de sus palabras hizo que la sala entera se detuviera. El sonido de la pluma del juez se ahogó, y un murmullo de risa comenzó a extenderse, una burla cruel que pronto se convertiría en un silencio mucho más inquietante. La risa creció, un coro de desdén que rebotaba en las paredes forradas de libros polvorientos, pero el juez Ricardo Valdés no se unió a la mofa. Sus ojos de hielo, fríos y distantes, se clavaron en la pequeña figura de Sofía, la hija del acusado, una niña con un vestido descolorido y una determinación que no encajaba con sus años. Para él, aquello era una interrupción absurda, un circo emocional que no tenía cabida en la sagrada corte de la justicia, donde solo los hechos, las pruebas irrefutables y los códigos de ley tenían peso. 15 años de parálisis, de dolor sordo y de una vida reducida a una silla de ruedas le habían enseñado que la esperanza era un veneno lento y que los milagros solo existían en las historias que las abuelas contaban a sus nietos. El policía de turno intentó mover a la niña, pero una leve señal del juez lo detuvo. Él quería escuchar, no por compasión, sino por una curiosidad seca, un deseo de ver hasta dónde llegaría la insolencia de una cría desesperada. «Tienes 2 minutos, niña». Su voz sonó como un metal helado. «Y es mejor que sepas lo que estás haciendo». Sofía, lejos de amilanarse, apretó los puños a sus costados, su pequeña barbilla levantada en un gesto de desafío silencioso. «No es chantaje», respondió con una claridad que dejó a todos atónitos. «Es una promesa». El juez se inclinó hacia adelante, su rostro una máscara de escepticismo puro. «Lo que estás proponiendo es imposible. Mi parálisis es un hecho médico, irreversible. La ley exige hechos, no milagros inventados». La sala se mantuvo en un silencio expectante, y en la quietud, la voz de Sofía se alzó de nuevo, esta vez con una firmeza que sorprendió incluso al propio juez. «Usted no está aquí solo para seguir papeles, ¿verdad? Está aquí para hacer lo correcto». Ricardo Valdés apretó los apoyabrazos de su silla de ruedas, su mandíbula tensa. «Lo correcto está en la ley, y la ley dice que las pruebas contra tu padre son sólidas. Hay videos, testimonios, registros de ubicación». Sofía dio un paso más, acortando la distancia entre su inocencia y el rigor del juez. «Entonces, déjeme demostrarle que hay algo más. No todo, solo un poquito. Lo suficiente para que entienda que la verdadera justicia a veces no está en el papel». La mirada del juez, por un instante fugaz, vaciló. Algo en las palabras de la niña, en su convicción inquebrantable, le impidió poner fin a la farsa. Era un sentimiento que no reconocía,
una punzada en un corazón que creía petrificado. La tensión se hizo tan densa en la sala que se podía cortar con un cuchillo. Ricardo, escéptico pero también intrigado por una fuerza que no podía entender, asintió con un gesto casi imperceptible. Sofía, con la solemnidad de quien realiza un ritual sagrado, se arrodilló frente a él. Colocó sus pequeñas manos sobre las rodillas inmóviles del juez, temblando ligeramente, pero con una concentración absoluta. Cerró los ojos y comenzó a susurrar palabras que no tenían forma. Un balbuceo dulce y cadencioso, una oración nacida de la fe más pura y desesperada. La sala contuvo el aliento, los reporteros se inclinaron, las familias se miraron entre sí, incrédulos. El juez sintió los dedos de la niña, frágiles y cálidos, sobre su piel, pero se mantuvo impasible, su mente intentando racionalizar lo que sus sentidos no podían procesar. Un par de minutos pasaron, el tiempo detenido en un limbo de fe y duda. Los susurros de la niña cesaron y ella levantó el rostro con los ojos llenos de una esperanza vulnerable, buscando en el juez una señal, un temblor, un gesto que validara su esfuerzo. Ricardo Valdés, sin embargo, solo soltó una risa seca, despectiva. ¿Eso era todo?, espetó, su voz cargada de desprecio. Una actuación infantil. Como era de esperarse, no pasó nada. Su risa, cruda y cruel, fue la señal que la sala entera necesitaba. Las carcajadas estallaron. Un eco burlón que persiguió a la niña mientras corría, con lágrimas desbordando sus ojos, empujando a la gente para huir de la humillación. Javier Mendoza, su padre, gritó su nombre, intentó levantarse, pero fue contenido por los guardias, su corazón desgarrado por la impotencia. El golpe sordo de la puerta de la sala al cerrarse fue el punto final de una condena, una doble sentencia que no solo encarcelaba a un hombre, sino que destrozaba el alma de una niña. El juez, con el rostro endurecido, carraspeó, reajustó sus lentes y procedió con la lectura del veredicto. Javier Mendoza es condenado a 10 años de prisión en régimen cerrado. Y entonces, en el silencio que siguió a la sentencia, cuando las risas aún resonaban en los oídos del juez, una sensación extraña comenzó a invadir su cuerpo. Fue sutil al principio, un cosquilleo tenue en su pantorrilla derecha, una sensación que no había experimentado en 15 años. Se lo atribuyó a la sugestión, a la tensión del momento, pero el hormigueo se intensificó, subiendo por su pierna como una corriente eléctrica, un pulso de vida que despertaba nervios muertos. El juez, Ricardo Valdés, sin poder creer lo que estaba sintiendo, apretó con fuerza los brazos de su silla, su respiración se volvió agitada. El cosquilleo se convirtió en un calor intenso, un ardor pulsante, una sensación tan real y abrumadora que eclipsó todo lo demás. Con los ojos abiertos de par en par, impulsado por un instinto que no podía controlar, empujó con fuerza los apoyabrazos y con un esfuerzo tembloroso se levantó. La sala, que seguía absorta en susurros y comentarios, enmudeció. Uno a uno, todos los presentes se voltearon para ver al juez, el hombre de piedra, el prisionero de la silla de ruedas, de pie. No era una postura perfecta, se tambaleaba, sus rodillas temblaban, pero estaba de pie. El milagro, aunque breve, había ocurrido. Por 5 segundos interminables, el mundo se detuvo y la justicia, o algo mucho más grande, pareció manifestarse en el centro de aquella sala. Pero luego, como un castillo de arena que se desmorona, el cuerpo flaqueó. Sus piernas, aún débiles, cedieron, y Ricardo Valdés cayó pesadamente de vuelta a su silla. El golpe resonó en el mármol, un sonido brutal que devolvió a todos a la realidad. Intentó levantarse de nuevo, pero la sensación había desaparecido. Miró sus piernas, ahora frías e inmóviles una vez más. Estuve de pie, lo sentí, murmuró para sí mismo, su mente intentando procesar lo inexplicable. El escarnio se había esfumado.
reemplazado por un silencio inquietante. Y en ese vacío, los ojos del juez buscaron la puerta por donde Sofía había salido. El juez, a pesar de su rostro endurecido, sintió una extraña presión en el pecho. La ley es la ley, se repitió. El sentimiento no pesa en el martillo de la justicia, pero algo, una grieta en su armadura, le decía que algo no encajaba. Pasaron unos segundos, y en medio del murmullo que se reinstalaba, sintió una leve náusea, un malestar que no era físico, sino del alma. Aquel hormigueo, aquel calor que había recorrido su cuerpo, era una señal, un desafío. Miró sus piernas inertes y por primera vez en años, en lugar de sentir resignación, sintió un vacío, una ausencia. La fe de la niña, que había sido objeto de burla, había dejado una cicatriz sagrada en él, una herida que sangraba, no de dolor, sino de una nueva posibilidad, una llama que se encendió discretamente en su interior. Dijo que era una prueba. Recordó, su voz temblando. Esa frase, simple y poderosa, resonó en su mente. Era la única explicación posible para lo que había sucedido. Un atisbo de algo que escapaba a la razón y a la lógica que tanto había venerado. Y aunque seguía sentado, sin control sobre sus piernas, él lo sabía. La niña había dicho la verdad. Los días que siguieron fueron una tormenta de pensamientos para Ricardo Valdés. La imagen de Sofía, la de él de pie, la de su cuerpo flaqueando, se repetían una y otra vez en su mente. Aquellos 5 segundos lo habían despojado de todo lo que creía inmutable. Había sentido la vida en sus piernas, de nuevo, solo para perderla. Era como ser arrojado de vuelta a la oscuridad después de un fugaz instante de luz. La pregunta que no podía evitar, la que resonaba más fuerte, era ¿por qué duró tan poco? La respuesta, lo intuía, no estaba en los libros de medicina, sino en algo mucho más profundo, en la razón por la que la niña había hecho su promesa. Así que, con una determinación que no había sentido en años, mandó a su chofer a un albergue en una colonia humilde de la ciudad, el lugar donde vivía la pequeña. Lo recibieron con miradas de desconfianza. Un juez allí siempre significaba problemas, pero esa mañana Ricardo Valdés no se veía amenazante. Había un peso nuevo en su mirada, un rastro de vulnerabilidad que no tenía antes. Finalmente, lo condujeron hasta un patio trasero, donde Sofía, sentada sola bajo un árbol, arrancaba pedacitos de papel y los dejaba volar con el viento. Al verlo, no reaccionó. Mantuvo sus ojos en el suelo, como si el juez no existiera. Ricardo detuvo su silla a pocos metros, su voz más baja de lo que hubiera querido. «Sofía», dijo, «necesito hablar contigo». La niña alzó la vista, pero no dijo nada. «Ayer», continuó el juez, sus manos temblorosas aferrándose a los apoyabrazos. «Por unos segundos, caminé». Sofía asintió lentamente, sin sorpresa. «Pero luego lo perdí todo», confesó el juez, la voz cargada de una frustración que no podía ocultar. «Dijiste que era una prueba, pero ¿por qué solo 5 segundos?» La niña apretó los labios, respiró hondo y respondió con una firmeza que desarmó al juez. «Porque no hizo lo correcto. Dios jamás mantendría de pie a alguien que comete una injusticia». Ricardo abrió los ojos sorprendido. «¿Injusticia?», repitió, casi ofendido. «Yo seguí las pruebas, apliqué la ley». Sofía se acercó despacio, mirándolo a los ojos con una sabiduría que iba mucho más allá de su edad. «La ley de los papeles, no la ley del corazón». Ricardo frunció el ceño, confundido. «¿A qué te refieres con eso?». La niña, de su bolsillo, sacó una pequeña memoria USB protegida con cinta adhesiva azul. «Estaba escondida detrás de la televisión de la vecina», explicó. «Mi papá instaló una cámara cuando empezaron a robar casas en la calle. Grabó esa noche. Yo estaba enferma y él me estaba cuidando a la hora exacta del crimen». Ricardo Valdés tomó el dispositivo con manos temblorosas. «¿Tiene audio?», preguntó.
Sofía asintió. Se escucha mi tos. Se escucha cuando él dice que va a faltar al trabajo para quedarse conmigo. No pudo haber asaltado esa farmacia. Estaba en casa conmigo. El juez respiró hondo, sintiendo cómo algo dentro de él se quebraba en silencio. ¿Y nadie vio esto? La niña negó con la cabeza. La policía ni quiso escuchar. Lo tiraron todo a la basura. Por varios segundos, el juez permaneció en silencio, mirando el pequeño objeto en su mano. Allí, en esa cosa simple, estaba la línea que separaba el error de la reparación. «Tenías razón», murmuró sin mirar a Sofía. La niña se sentó a su lado, abrazando sus rodillas. «No se trata de tener razón», susurró, «se trata de hacer lo correcto». Ricardo cerró los ojos, sintiendo un peso enorme sobre sus hombros. «¿Y si es demasiado tarde?». La niña respondió sin dudar. «Si lo intenta, nunca será tarde». El juez la miró, una mezcla de asombro y respeto en su mirada. Aquella pequeña, con su sabiduría incisiva, estaba derribando los muros que había construido a su alrededor durante años. «Voy a reabrir el caso», dijo finalmente. «Pero no puedo hacerlo solo». Sofía lo miró fijamente. «¿Y yo qué puedo hacer?». Por primera vez, una sonrisa leve y genuina se dibujó en los labios del juez. «Ayudarme, ser mis ojos, mis oídos, mi conciencia». La propuesta sonaba absurda, pero en ese momento tenía más sentido que todo lo que había hecho en los últimos años. Sofía dudó, pero asintió. «Está bien, pero solo si puedo ir a donde usted vaya». Ricardo extendió su mano, y las dos vidas improbables, la de un juez en silla de ruedas y la de una niña, con un vestido descolorido, se unieron en un pacto tácito. Al salir, Ricardo sintió un leve pinchazo en las piernas, débil, pero real. Tal vez pensó, aún hay tiempo. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de papeles, café frío y horas de intenso silencio. El despacho del juez Valdés, antes un templo de rigor, se había transformado en un centro de investigación improvisado, con Sofía como su socia silenciosa. Mientras la niña organizaba los documentos por fecha y relevancia, con una disciplina asombrosa, Ricardo se sumergía en peritajes, declaraciones y reportes policiales, sus ojos entrenados recorriendo cada línea, con una precisión casi quirúrgica. Fue en medio de ese mar de información que sus ojos se detuvieron en un detalle minúsculo, casi imperceptible: el informe del oficial Miguel Sánchez, el policía que había arrestado a Javier, había sido protocolizado un día antes de que las pruebas formales fueran recolectadas. Ricardo se quedó inmóvil, sosteniendo la hoja entre los dedos, su mente intentando descifrar el error. «Esto no tiene sentido», murmuró. «Describe el lugar del crimen con detalles que solo serían visibles después de una pericia. Y esto fue entregado antes de que la pericia se realizara». Sofía se acercó curiosa. «¿Quiere decir que él ya lo sabía antes?». El juez asintió, su mirada oscurecida por la indignación. «Quiere decir que escribió sobre algo que aún no había sido verificado oficialmente. O tiene poderes de adivinación, o alguien está mintiendo. Y en grande». La tensión en el aire era palpable. Ricardo Valdés se recargó en la silla, presionando sus sienes con los dedos. Luego sacó de un viejo archivador una carpeta que guardaba anotaciones paralelas sobre la conducta de oficiales. Y allí estaba el nombre de Miguel Sánchez, marcado en al menos 3 incidentes internos: uno por coerción a testigos, otro por extravío de pruebas y un tercero por sospecha de sembrar evidencia. Todos habían sido archivados sin una investigación profunda. «Era más que un simple policía», murmuró Ricardo. «Era un lobo disfrazado de uniforme». En los pasillos de la corporación, Miguel era conocido por su temperamento explosivo y su habilidad para silenciar a cualquiera que se atreviera a cuestionarlo. Fausto sintió una indignación profunda, un fuego que no había sentido en años. «Este hombre lo arregló todo y nadie quiso verlo», dijo,
su voz cargada de una rabia justiciera. Sofía, en silencio, lo observaba. Sabía que el juez no hablaba solo, como una autoridad, sino como alguien que comenzaba a despertar ante una verdad que había estado escondida a plena vista. «Vamos a necesitar una audiencia de reconsideración», anunció Ricardo. Sofía, que sostenía un archivador enorme sobre su regazo, lo miró fijamente. «¿Eso quiere decir que va a cambiar la sentencia?» Él asintió. «Si se comprueba que hubo fraude, puedo anular la condena de tu padre». Ese mismo día, Ricardo Valdés redactó la solicitud formal de reapertura. Al entregar el documento a la secretaría del tribunal, un silencio tenso se instaló, como si un tabú hubiera sido roto. Poco después, el juez fue llamado al despacho de un fiscal veterano, un viejo amigo de la universidad. La sala estaba oscura, las persianas entreabiertas, creando un ambiente opresivo. «¿Estás seguro de lo que estás haciendo, Ricardo?» La voz del fiscal era demasiado tranquila, peligrosamente serena. «Absolutamente». El fiscal se levantó lentamente. «Reabrir un caso con sentencia reciente, basado en las afirmaciones frágiles de una niña, es un suicidio profesional». Ricardo no respondió de inmediato, solo lo miró, y en su mirada no había duda, sino una certeza inquebrantable. ¿De verdad vas a tirar todo lo que construiste por una cría que apareció de la nada diciendo que puede hacerte caminar? Había veneno en las palabras del fiscal, pero también miedo. «Esa niña ha visto más verdad que tú y yo juntos en 30 años de toga», respondió Ricardo con firmeza. El recuerdo del hormigueo en sus piernas dándole valor. «Tú no sabes lo que yo sentí». El otro sonrió de lado. «No, pero sé que te va a costar caro, muy caro». El juez se giró, ya en la puerta. «Entonces prepara la factura. La voy a pagar». En el coche, de camino a casa, Ricardo miraba fijamente por la ventana, el rostro tenso. La amenaza velada aún resonaba en sus oídos, pero algo mucho más fuerte latía en su pecho. El recuerdo, grabado en su cuerpo, de sus piernas respondiendo. La fe de la niña había encendido una llama en él, una que ahora alimentaba su valentía. Ya no se trataba solo de Javier Mendoza, sino de todo el sistema y de demostrar que la justicia de verdad todavía podía existir. Sofía lo esperaba en las escaleras del juzgado con una mochila gastada en el regazo. Al verlo, corrió hacia la puerta del coche. «¿Y bien? ¿Lo logramos?» Ricardo bajó con ayuda del chofer y simplemente dijo: «Estamos dentro. Nueva audiencia en 4 días». La niña sonrió victoriosa y Ricardo, por dentro, también lo hizo. La noche avanzaba en silencio sobre la Ciudad de México, pero dentro de la pequeña casa rentada donde Ricardo y Sofía se habían refugiado, un presentimiento pesado se instalaba en el aire. Las cortinas cerradas y las lámparas tenues proyectaban sombras alargadas, y el único sonido constante era el del reloj de la cocina. Pero había algo extraño, un silencio que no parecía natural, como si el peligro estuviera esperando el momento justo para tocar la puerta. Fue entonces cuando se escuchó un chasquido, un ruido seco afuera que puso al juez en alerta. «¿Escuchaste eso?», murmuró. Sofía se detuvo asustada. «Parece que alguien está allá atrás». Ricardo, indefenso en su silla de ruedas, observaba con pánico cómo la puerta trasera era derribada con un estruendo brutal. El marco de madera salió volando y en el umbral apareció la figura de Miguel Sánchez, el policía corrupto, con el rostro sudado, el arma en la mano, sus ojos febriles, el epítome de un monstruo suelto. «Se acabó el jueguito, juez». El tiempo se congeló. Ricardo, sin salida, intentó retroceder con su silla, pero chocó contra la pared. «Miguel, piensa en lo que estás haciendo», dijo, intentando mantener la voz firme, aunque por dentro su corazón amenazaba con estallar.
El policía apuntó el arma directamente hacia él. Debiste haberte quedado callado, pero no. Tuviste que hacerte el héroe por culpa de una mocosa. Fue entonces cuando Sofía apareció en la puerta de la sala. Sus ojos se cruzaron con los del juez y luego con el arma. Sin pensar, con un grito de pánico, corrió y se lanzó con todo su pequeño cuerpo sobre Miguel. El impacto lo tomó por sorpresa. El arma cayó resbalando por el suelo. Ambos cayeron sobre la alfombra y la niña comenzó a gritar, a patalear, a morder. ¡No lo toques! Fausto, atrapado en su silla, solo podía gritar el nombre de la niña, aterrado, impotente. Miguel, furioso, empujó a Sofía con fuerza contra la pared. Ella trastabilló, pero se mantuvo en pie con el pecho agitado. El policía recuperó el arma y volvió a apuntar, esta vez hacia los dos. «Les juro que aquí se acaba todo», gruñó, cargando el arma. Sofía, temblorosa, se paró frente a Ricardo, como si su frágil cuerpo pudiera protegerlo de la muerte. «Si quieres hacerle algo a él, vas a tener que pasar por mí», dijo con la voz rasgada por el miedo. Afuera, nadie parecía escuchar. La muerte estaba ahí, de pie, en medio de la sala. Pero en un milagro de sincronía, el sonido estridente de sirenas rompió el silencio como un trueno. Luces rojas entraron por la ventana y Miguel se volteó, sorprendido. En ese instante, la puerta delantera fue derribada. «¡Policía, suelta el arma!», gritaron los agentes, irrumpiendo en la casa con las armas desenfundadas. Miguel se congeló, aún con el dedo en el gatillo, pero no tuvo tiempo de reaccionar. Fue derribado y sometido en el suelo. Un vecino que había visto al hombre entrar por la parte trasera de la casa había llamado a la policía. La furia de Miguel finalmente había sido contenida. Un paramédico examinaba a Sofía, que ya parecía más tranquila, aunque aún asustada. La niña apretaba fuerte la mano del juez, que no decía nada, solo la miraba con los ojos llenos de lágrimas. Después de unos minutos en silencio, Ricardo finalmente murmuró: «Me salvaste de verdad». La niña lo miró con la voz entrecortada. «¿Y usted creyó en mi papá cuando nadie más lo hizo?». Ricardo apretó su mano con más fuerza. «Nunca volveré a dudar de ti». Ella sonrió, firme, todavía respirando con dificultad. «Entonces ya estamos a mano». Y ahí, entre astillas de madera y respiraciones entrecortadas, nació algo que no se escribe en leyes ni se enseña en manuales. Una alianza profunda, silenciosa, entre un hombre herido por la vida y una niña que se negaba a dejar de luchar. El día de la nueva audiencia había llegado. El nuevo juicio estaba programado para las 9 de la mañana, pero la sala del tribunal ya estaba casi llena antes de las 8. Abogados, periodistas, familiares, curiosos, todos querían presenciar el regreso del caso Mendoza. Más que eso, todos querían ver al juez Valdés. Los titulares hablaban de la audiencia como si fuera un espectáculo de circo. El juez que caminó por 5 segundos, milagro o manipulación. Pero para los involucrados, aquello era mucho más que una noticia. Era la justicia esperando ser hecha. Sofía llegó acompañada de Javier, tomados de la mano. El padre miraba a su alrededor con recelo, pero la niña caminaba con la cabeza en alto. Su vestido azul claro parecía más vivo esa mañana. La sala se quedó en silencio cuando se abrieron las puertas laterales, y ahí estaba él, Ricardo Valdés, de pie, apoyado en un bastón, usando su toga negra como una armadura silenciosa. Cada paso suyo era un desafío a las expectativas, pero caminaba con una dignidad que eclipsaba su torpeza. Cuando se posicionó frente al tribunal, los murmullos cesaron. Todos sabían que algo diferente estaba por suceder. «Señoras y señores», comenzó el juez con voz firme, «esta audiencia ha sido convocada tras la presentación de nuevas pruebas que cuestionan la condena de Javier Mendoza». No había emoción en su rostro, pero quien prestara atención vería en sus ojos una llama de certeza,
un brillo que no tenía antes. La fiscalía intentó contener el impacto, pero pronto fue superada por las evidencias. Primero, la memoria USB con las imágenes grabadas dentro de la casa de Javier, mostrando que él cuidaba a su hija en el momento exacto del crimen. Después, los registros médicos y los recibos que habían sido convenientemente omitidos en el juicio anterior. Pero la prueba final, la que selló el destino del caso, fue el informe detallado sobre el intento de agresión a Ricardo y Sofía, un atentado que había ocurrido la noche anterior. Videos de la comisaría, peritajes médicos, el arma encontrada en posesión de Miguel, testimonios de vecinos, fotografías de la puerta forzada. Miguel, presente en el tribunal, ya esposado, mantenía el rostro tenso, pero no negó nada. El fiscal, sin argumentos, pidió disculpas públicas a la defensa. Ricardo, con la mano temblorosa, levantó la sentencia. Ante las pruebas irrefutables y el intento violento de obstrucción a la justicia, el tribunal declara que Javier Mendoza es inocente de las acusaciones anteriores. Su condena queda anulada. La sala estalló en una mezcla de gritos y aplausos. Sofía llevó las manos a la boca en shock antes de correr hacia su padre. Él la tomó en brazos, girando con lágrimas en los ojos. «Tú me salvaste», murmuró. «No, papá», dijo ella mirando al juez. «Él también nos salvó». Ricardo observaba la escena con la garganta cerrada por la emoción, pero aún faltaba algo. Sofía caminó lentamente hacia él, y el tribunal guardó silencio una vez más. Ella se detuvo frente a la silla del juez, una silla que ahora, simbólicamente, parecía vacía. «¿Puedo?», preguntó con los ojos brillando. Ricardo asintió. La niña se arrodilló con cintos y reverencia, como si estuviera frente a algo sagrado. Sus manos tocaron nuevamente las piernas del juez, pero ahora con más firmeza. Cerró los ojos, respiró hondo y comenzó a hablar en voz baja, con una emoción que hizo que toda la sala se callara. «Sé que es difícil, pero si ahora usted cree, deje que Dios termine lo que empezó». Sofía comenzó a llorar en silencio mientras susurraba, no de tristeza, sino de una entrega total. Sus palabras temblaban en el aire como incienso invisible. «Por todo lo que usted hizo, por haber defendido lo justo, pido que ahora Dios complete lo que falta». Las manos de la niña presionaban con suavidad las rodillas de Ricardo, pero había una fuerza inmensa en ese gesto. Fe, confianza. La niña temblaba por completo, pero no se detenía. Antes caminó por una promesa, ahora camine por la verdad. Esta vez, lo que ocurrió fue distinto, lento, profundo. Las piernas de Ricardo empezaron a hormiguear, pero ya no era aquella sensación pasajera, sino un despertar real. Sus dedos se movieron, los músculos se contrajeron y sin apoyo se levantó con firmeza, sin bastón, sin vacilar. Un murmullo recorrió la sala, seguido de lágrimas, aplausos y gritos. Sofía sonrió, aún arrodillada. Ricardo miró sus propias piernas, luego a ella. «Fuiste tú», murmuró. Ella respondió con sencillez. «Fue Dios. Yo solo pedí bien esta vez». El jurado, los abogados, los periodistas, todos estaban de pie. Algunos aplaudían, otros lloraban, pero nadie salió igual. En ese tribunal, donde tantas veces la justicia había sido solo un nombre vacío, algo más grande se había manifestado. Y por fin, Ricardo Valdés, el hombre de piedra, miró a la niña con los ojos húmedos y dijo: «La justicia fue hecha». Y por primera vez en años, todos estuvieron de acuerdo. El tribunal había quedado atrás, literalmente. Javier y Sofía salieron del edificio sin esposas, sin uniformes, sin miedo, solo tomados de la mano, bajando los escalones en silencio. Afuera, el cielo de la Ciudad de México parecía más azul, como si también respirara aliviado. Algunas personas los aplaudieron, les hicieron señas, pero ellos no dijeron nada.
La victoria era demasiado íntima como para caber en palabras. Fueron directo a casa, a la casa sencilla donde todo había comenzado, donde la vida, a pesar de sus dificultades, tenía una calidez que ninguna prisión podía robar. Javier todavía trataba de entender cómo, entre tantas injusticias, su hija había logrado mover montañas, y Sofía solo quería dormir en el regazo de su padre. Durmieron así, como si el mundo entero cupiera en ese abrazo. Pasaron algunos días, la rutina volvía poco a poco. Javier arreglaba la cocina, colgaba la ropa en el tendedero. Sofía dibujaba en el suelo de la sala, garabateando con colores, una imagen de un hombre con toga y una niña con un vestido azul. El nombre del dibujo, El juez que caminaba y sonreía. No esperaban visitas. Por eso, cuando se escuchó el chirrido del portón al abrirse, ambos se miraron en silencio, y ahí estaba él, Ricardo Valdés. Llevaba un saco gris claro y flores en las manos, margaritas, las favoritas de la mamá de Sofía. Lo había sabido por los documentos, un gesto simple, pero que lo decía todo. Javier fue hasta el portón con pasos contenidos. Los dos hombres se miraron durante largos segundos, sin toga de por medio, sin martillo, sin distancia. Solo dos padres marcados por batallas distintas. Ricardo extendió el ramo. No es mucho, pero es lo que encontré. Javier tomó las flores, sosteniéndolas con cuidado. Luego respiró hondo. Ricardo lo miró a los ojos y dijo con la voz entrecortada, pero firme: Javier, perdóname, te fallé, te condené cuando debí haberte protegido. Por un instante, el silencio fue absoluto. Javier no dudó. Apretó las flores contra su pecho y respondió con una serenidad que dolía: Usted regresó. Eso es lo que importa. Lo perdono de verdad, con el corazón limpio. Esas palabras, dichas con tanta humildad, desarmaron lo que quedaba de dolor en la mirada del juez. Y entonces ocurrió algo que parecía imposible. Se abrazaron sin palabras, solo el gesto, un silencio que no pesaba, sino que liberaba. Sofía apareció en la puerta de la casa, espiando la escena con ojos brillantes. Al ver a los dos separarse, Sofía corrió hacia ellos y rodeó la cintura del juez. Pensé que ya no vendría, dijo. Ricardo sonrió, acariciándole la cabeza. Tardé, porque no sabía cómo agradecer. La niña señaló hacia adentro. ¿Quiere pasar? Él dudó. Luego asintió. Por favor. Y así, los tres entraron juntos, como si ya lo hubieran hecho 1000 veces, como si ese momento fuera el punto de partida de una nueva historia. En el patio, el sol de la tarde pintaba todo de dorado. Corría una brisa ligera. Sofía, entusiasmada, encendió un radio antiguo, de esos que solo sintonizan 2 estaciones y siempre con estática. Empezó a sonar una canción lenta, melódica, un poco cursi, pero hermosa. Miró al juez con una sonrisa traviesa. Si ya puede caminar, también puede bailar. Ricardo se rió, intentando esconderse detrás de su dignidad. No exageres. Pero ella insistió, extendiendo la mano como en una invitación solemne. Solo una vez. Prometo no grabar. Javier observaba desde lejos con los brazos cruzados y una sonrisa discreta en el rostro, y él aceptó. Con pasos torpes y un leve temblor en las rodillas, Ricardo tomó la mano de Sofía y giró con ella en medio del patio. El baile era más tropiezo que paso, pero la alegría que sentían era real. Con cada vuelta, con cada risa, lo que se había roto dentro de ellos parecía irse pegando pedazo a pedazo. Sofía giraba con una ligereza que parecía natural. Ricardo, a pesar de la rigidez de sus años y de sus 15 años de parálisis, se dejaba llevar. El juez, que antes era de piedra, ahora flotaba. La canción terminó, pero ellos siguieron ahí, girando en el silencio. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y rosa. El radio solo chisporroteaba. Y en ese instante,
No había condenas, enfermedades, fiscales ni sillas de ruedas. Solo había una niña, un padre y un hombre que había sido salvado por ambos. Ya no se trataba de justicia, se trataba de sanación, de un nuevo comienzo, de gracia. Ricardo se detuvo, jadeando, con lágrimas en los ojos. Miró a Javier, luego a Sofía. «Gracias por no rendirse conmigo». La niña se acercó, tomándole las manos. Solo necesitaba un empujoncito. Él se rió, y por primera vez se rió fuerte, de verdad. Y así, entre risas, flores y pasos torpes, terminó esa historia que nunca fue solo sobre leyes, sino sobre fe, sobre segundas oportunidades, sobre el poder que solo una niña tiene para enseñarle a un hombre a caminar otra vez. La vida, sin embargo, siempre tiene una forma de seguir adelante, de presentar nuevos desafíos. Para Ricardo, caminar de nuevo no significó el final de sus problemas, sino el inicio de una lucha distinta. Ahora, con una perspectiva renovada y una conciencia más aguda, no podía simplemente volver a su vida anterior. La silla de ruedas, que una vez fue un símbolo de su confinamiento, ahora se sentía como un recordatorio de la vulnerabilidad que había descubierto. La fe de Sofía lo había sanado, pero también lo había condenado a ver el mundo con una claridad brutal, a no poder ignorar las injusticias que antes pasaba por alto. Su reputación como el juez de piedra se había derrumbado, y ahora era el juez milagroso, un sobrenombre que lo seguía por los pasillos del tribunal, a veces con admiración, otras con un escepticismo mordaz. La presión de sus colegas, de la prensa, era inmensa. Lo querían de vuelta en la silla, o al menos de vuelta a su antigua rigidez, a su antigua forma de impartir justicia sin corazón. Pero él no podía volver a ser ese hombre. La alianza con Sofía no se disolvió, se convirtió en algo más profundo, una conexión de almas que nadie podía entender. La niña, con su inocencia y su fe inquebrantable, se convirtió en una especie de brújula moral para él. Cada mañana, antes de ir al tribunal, Ricardo la visitaba. Se sentaban en el patio de la casa de Javier y ella le contaba sus sueños, sus miedos, sus ideas de justicia. Ella era la voz de su conciencia, el recordatorio constante de que la ley sin humanidad es solo papel. Juntos, a escondidas, comenzaron a investigar otros casos, expedientes antiguos que se habían cerrado con demasiada prisa, sentencias dudosas que olían a corrupción. Era una tarea peligrosa, casi suicida. Miguel Sánchez, aunque estaba en prisión, no había perdido su influencia. Desde las sombras, sus aliados intentaban intimidar a Ricardo, lanzando amenazas veladas, intentando desacreditarlo. La presión era constante, pero Ricardo, con la fuerza de Sofía a su lado, se mantenía firme. Ya no tenía miedo de caer, porque sabía que siempre habría una mano pequeña, pero firme, para levantarlo. Un día, Sofía le preguntó, mientras dibujaban en el suelo, ¿por qué se volvió tan serio, juez Ricardo? ¿Por qué dejó de sonreír? La pregunta lo tomó por sorpresa y por un momento no supo qué responder. Luego, con una sinceridad que solo la niña podía inspirar, le contó sobre el accidente, sobre la noche en que su vida cambió para siempre. Le habló del dolor, de la desesperación, de la soledad que lo había consumido. Pensé que para ser un buen juez tenía que ser una roca, le confesó, sin emociones, sin debilidades. La silla de ruedas me obligó a ser así por fuera, y poco a poco me volví así por dentro. Sofía, sin decir una palabra, Luis tocó la mano. Entonces, le dijo, tenemos que volver a empezar, a caminar por dentro primero. Y así, de forma inesperada, la misión de Sofía se transformó. Ya no solo se trataba de sanar las piernas del juez, sino de sanar su alma,
de enseñarle que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fuente de fuerza. Ella, con su risa, con sus preguntas inesperadas, con su insistencia en ver la bondad en el mundo, fue derribando los muros que él había construido durante años, uno por uno. Ricardo Valdés, el juez de piedra, se estaba convirtiendo en un hombre de carne y hueso de nuevo. La vida de Javier también había cambiado radicalmente. Con su nombre limpio, encontró un nuevo trabajo, y la pequeña casa que antes parecía un refugio precario, se llenó de un futuro prometedor. Él y Ricardo, los dos hombres que el destino había unido de la forma más extraña, se convirtieron en amigos, en compañeros de vida. Javier, con la serenidad que había mantenido incluso en los momentos más oscuros, era el ancla de Ricardo, el recordatorio constante de la humildad y la fe. Los fines de semana se sentaban los tres en el patio, bebiendo café y riendo, un cuadro impensable solo unos meses antes. La historia de la justicia y la redención se había convertido en una historia de familia. Pero el final de la historia aún no estaba escrito. Un día, Ricardo, con la ayuda de Sofía, descubrió un expediente que lo dejó helado. Era el caso de un joven que había sido condenado injustamente por robo. Un caso que había sido sellado por el mismo fiscal que lo había amenazado. El caso de Miguel Sánchez no era un caso aislado. Era parte de una red de corrupción mucho más grande. Un cáncer que carcomía el sistema de justicia desde adentro. La verdad era un peso enorme, pero Ricardo no podía ignorarla. El juez que antes temía a la emoción, ahora temía a la inacción. Con la ayuda de Javier, que le ofreció su apoyo incondicional, y con Sofía como su faro, Ricardo decidió ir hasta el final. No sería fácil, la batalla sería larga y peligrosa, pero él ya no era el hombre de antes. Se había liberado de la parálisis de su cuerpo, pero más importante aún, se había liberado de la parálisis de su alma. La historia de Sofía y su promesa no se trataba solo de un milagro, sino del coraje de una niña para desafiar la rigidez del mundo y enseñarle a un hombre a caminar de nuevo, no solo con los pies, sino con el corazón. Y así, con cada paso firme que daba, con cada sonrisa que se le escapaba, con cada injusticia que se atrevía a enfrentar, Ricardo Valdés se convertía en el juez que Sofía siempre supo que podía ser. La historia del juez Valdés, de Javier Mendoza y de la pequeña Sofía se convirtió en una leyenda en la Ciudad de México, un recordatorio de que la fe, la redención y la justicia del corazón tienen un poder mucho más grande que cualquier ley escrita en papel. El juez, que un día fue de piedra, ahora era un hombre de carne y hueso, imperfecto, vulnerable, pero más humano que nunca. La niña, que en un momento de desesperación se atrevió a soñar con un milagro, había logrado uno. Pero lo que no sabía, lo que nadie sabía, era que ese milagro no se trataba de la sanación de un cuerpo, sino del nacimiento de un alma. La alianza entre los tres, nacida del dolor y la injusticia, se convirtió en una familia, en un lazo inquebrantable, una historia que nos enseña que a veces, para encontrar la verdadera luz, tenemos que atrevernos a caminar en la oscuridad con la fe de una niña como nuestra única guía. Y así, el juez que caminaba y sonreía se convirtió en el faro de esperanza para un sistema que desesperadamente necesitaba encontrar su corazón de nuevo. La historia de Sofía y Ricardo se convirtió en una leyenda viva en la Ciudad de México, un recordatorio constante de que la justicia no siempre se encuentra en los libros, sino en el coraje de aquellos que se atreven a creer en algo más grande. El juez, que un día fue conocido por su rigidez, ahora era admirado por su humanidad y su inquebrantable compromiso con la verdad. La silla de ruedas se había convertido en un recuerdo distante, un símbolo de la vida que había dejado atrás. Pero lo que nunca dejó atrás fue a Sofía. La niña,
con su espíritu indomable y su fe, se había convertido en una parte inseparable de su vida, una presencia constante que lo recordaba a diario, el porqué de su lucha. Juntos continuaron trabajando, desenterrando casos olvidados, luchando contra la corrupción que aún existía en las sombras. No era un camino fácil, pero cada paso que daban era un acto de fe, un tributo a la promesa que un día se hizo en una sala de tribunal llena de risas. Javier, por su parte, se había convertido en un hombre nuevo, libre, y con el apoyo de Ricardo había abierto un pequeño taller, y el sonido de su martillo y sus herramientas se mezclaba con la risa de Sofía en el patio trasero. La vida que antes le había negado tanto, ahora le daba una segunda oportunidad, una llena de esperanza y de futuro. La pequeña casa, que antes era un refugio de miedo, se había convertido en un hogar lleno de amor y de paz. El baile en el patio, entre el juez y la niña, se había convertido en una tradición, un ritual que celebraba la vida, la sanación y la improbable familia que se habían convertido. Ricardo, con cada paso que daba, con cada sonrisa que se le escapaba, se daba cuenta de que la justicia, la verdadera justicia, no era solo sobre sentenciar a los culpables, sino sobre proteger a los inocentes, sobre dar voz a los que no tienen, y sobre sanar las heridas que el sistema a veces causaba. La historia de Sofía, del juez Valdés y de Javier es un recordatorio de que los milagros existen, pero no de la forma en que los imaginamos. No son grandes destellos de luz ni cambios instantáneos, son pequeños actos de fe, momentos de coraje, decisiones difíciles que tomamos para hacer lo correcto. Son la mano de una niña sobre las rodillas de un hombre, el perdón de un padre a un juez, el baile en un patio trasero. Son el sonido de una pluma que no se detiene ante la injusticia, la voz de una niña que no se calla ante la burla. La historia de ellos es la historia de la sanación, de la redención, de una familia que el destino unió para enseñarnos que el amor, la fe y la justicia siempre encontrarán un camino. Y en un mundo que a menudo parece roto, esa es la historia que todos necesitamos escuchar.